Cordial saludo, mi nombre es William Alberto Jiménez Ducuara, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Psicología y pertenezco al curso de Estadística. Voy a hacer una breve presentación de mi trabajo, voy a compartir por aquí pantalla. Vamos a empezar con la tabla de frecuencias. La variable que escogí es género del agresor. La interpretación de la tabla es la siguiente. La tabla de frecuencia señala que en la frecuencia absoluta, en la muestra de datos, hay 165 agresores de género masculino y 175 agresores de género femenino, lo que sugiere que hay una ligera mayoría de agresores femeninos en la problemática de violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024. La frecuencia porcentual nos confirma que la mayoría de los agresores son del género femenino con un 51,47%, mientras que los agresores de género masculino representan un 48,53% del total de la muestra de datos para la problemática de violencia de género intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024. Lo que la moda nos sugiere es que en el contexto de violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024, las mujeres son las agresoras más frecuentes. En el diagrama de barras y circular, diagrama de barras, tenemos pues es el género del agresor, tenemos el número de víctimas, masculino y femenino, y dice que en el diagrama de barras de la variable género del agresor, de la problemática de violencia de género e intrafamiliar del departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024 se puede evidenciar que el mayor número de género del agresor corresponde al género femenino con un número de víctimas de 175. Desde una perspectiva de salud mental, es importante considerar las consecuencias psicológicas de la violencia de género intrafamiliar, tanto para las víctimas como para los agresores, y trabajar en la prevención y tratamiento de estos problemas. La psicología clínica sugiere que la violencia es a menudo el resultado de problemas subyacentes como la ira, el estrés, la ansiedad o la falta de habilidades para manejar conflictos de manera saludable. La mayor proporción de agresoras femeninas en el contexto de violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024 están relacionados con factores como la violencia ejercida por mujeres en el contexto de pareja o familiar, donde la dinámica de poder y control pueden ser diferentes a la de la violencia ejercida por hombres. La violencia de género es un problema complejo e involucra factores psicológicos, sociales y culturales. La teoría del aprendizaje social sugiere que la violencia se aprende a través de la observación y la imitación de comportamientos agresivos en el entorno familiar y social. En el diagrama circular nos muestra que el 48,53% del círculo correspondiente a agresores masculinos y el 51,47% corresponde a agresores femeninos. La proporción del círculo correspondiente a agresores femeninos es ligeramente mayor que la proporción correspondiente a agresores masculinos. El contexto específico del departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y 2024 pueden tener factores culturales, sociales o económicos que contribuyen a la mayor proporción de mujeres agresoras. En la visualización del diagrama circular permite apreciar de manera clara y concisa la distribución de agresores por género, lo que puede ser útil para identificar patrones y tendencias en violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024. Esta es la tabla de contingencia, dos variables cualitativas, ciclo de vida en el que se encuentra la víctima y parentesco del agresor con la víctima. La interpretación, la tabla de contingencia muestra la relación entre el parentesco del agresor con la víctima y el ciclo de vida de la víctima. La mayoría de los casos de agresión se producen en la adolescencia con 118 víctimas y la infancia con 108
víctimas. El padre también juega un papel significativo en la violencia intrafamiliar, especialmente en la adolescencia con 27 casos y en la infancia con 25 casos. Esto sugiere que la violencia paterna es un problema importante en estas etapas del desarrollo y podría estar relacionado con factores de autoridad y socioeconómicos. La madre es la principal agresor en la mayoría de los casos, especialmente en la primera infancia con 61 casos, seguida de la infancia con 59 casos, y también tiene una presencia significativa en la adolescencia con 39 casos. Esto podría estar relacionado con factores como el estrés parental, la falta de habilidades para manejar la frustración y la ira, o la transmisión de intergeneracional de patrones de comparación de comportamientos violentos. El abuelo también es un agresor en algunos casos, aunque con frecuencia muy bajas se registra un caso de violencia en la adolescencia y un caso en la infancia, en el que el abuelo fue el agresor. Aunque la frecuencia es baja, es importante destacar que la violencia puede ocurrir en diferentes relaciones familiares y que es importante considerar todas las posibilidades a abordar este problema. El hermano es un agresor significativo en diferentes etapas del ciclo de la vida, especialmente en la adolescencia y en la infancia, con 3 casos. Con cada una de estas etapas también se registran casos en la adultez y la primera infancia, lo que sugiere que la violencia entre hermanos puede ser un problema persistente en diferentes momentos del desarrollo humano. Esta es mi tabla esta es el diagrama de barras de la tabla de contingencia. Dice que la distribución de violencia por etapa del ciclo de vida, el diagrama de barras nos permite ver cómo se distribuye la violencia en diferentes etapas del ciclo de la vida. Se puede identificar la violencia materna es más frecuente en la primera infancia con 61 casos, la infancia con 59 casos y la adolescencia con 39 casos. Mientras la violencia paterna es más frecuente en la adolescencia con 27 casos, donde se refleja un problema de violencia y roles de autoridad invertidos. La violencia de la madre cuando sus hijos están pequeños, mientras la violencia del padre cuando sus hijos están más grandes. Se puede concluir que puede haber un problema en la educación y de la autoridad en los padres. Bueno, esta fue mi presentación. Espero que les haya gustado y que estén muy bien. Muchas gracias.